Leamos Números 35-29. ¿Listos? Dice: y estas cosas os serán por estatuto de juicio por vuestras generaciones en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que hiriere de muerte a una persona, por testimonio de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no dará fe contra alguna persona para que muera. Y no tomarás rescate por la vida del homicida, porque es reo de muerte, sino que ciertamente morirá. Tampoco tomaréis rescate del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no profanaréis la tierra donde habitaréis, porque esta sangre profanará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo moro, porque yo Jehová moro en medio de los hijos de Israel. Amén. Pueden sentar. Titulamos la enseñanza Principios de justicia y testimonio. Principios de justicia y testimonio. Es la segunda parte de nuestro estudio de ese capítulo, que se conecta con Deuteronomio 29. Ya estudiamos la primera parte, que trata sobre las ciudades de refugio. ¿Recuerdan? Prácticamente eran primero tres ciudades, luego otras tres ciudades, donde iba a ir una persona que había matado a otra, diríamos popularmente, sin culpa, ¿sí? Accidentalmente o de manera repentina. Entonces se le daba la oportunidad de refugiarse en una de estas ciudades, y allá solamente podía ir el que mataba a otros sin culpa, sin intención. Bueno, si había sido con culpa o con un objeto o una cosa que fuera mortal, pues ahí sí no podría esconderse en esa ciudad, sino que tenía que ser ejecutado porque había sido asesino. Eso fue lo que vimos en esa parte de Números 35, abarca desde el 1 hasta el 28. Esa segunda parte está conectada porque se dan cuenta que trata otra vez casi que lo mismo, solo que se añaden otros detalles, otras normas, unas normas sobre justicia. Bien, se dan cuenta como comienza el 29, dice que es una ordenanza de derecho, estatuto de juicio, dice otra versión. Es decir, esto que estamos viendo era parte del código civil y penal de los israelitas, era parte de la nación, de cómo ellos ejercían la justicia como país. Bueno, entonces, si en el capítulo nos ha estado hablando sobre el proceso que debe hacerse para poderle dar la oportunidad a alguien refugiarse en la ciudad de refugio, o si no ejecutarlo, pues entonces este capítulo sirve para mostrar cómo era el proceso judicial para pues determinar si esta persona era o no un asesino, ¿sí? Porque el Señor va a incluir lo que diríamos nosotros hoy acá en Colombia, material probatorio. Y a propósito de eso también va a incluir lo que pasa si hay impunidad. Dos temas que se desprenden de lo que vimos en la ciudad de refugio: el tema sobre los testimonios o las pruebas, y el tema de las consecuencias si se deja impune al delincuente. Bueno, entonces en primera medida, como vimos en los versículos del 30 hasta el 32, toda sentencia capital requería testimonio. Esto es muy importante, hermanos. Dice la Biblia de las Américas, evidencia. No se podía dictar sentencia contra alguien si no había evidencias. Esto es muy importante porque en el mundo se piensa que los juicios de carácter religioso son más como caprichosos, y prácticamente el que no piensa como la persona entonces tiene que ser asesinado. Al contrario, cuando había una teocracia, o sea, un gobierno ya más de profetas, realmente bíblico, ni siquiera las cosas se ejercían así arbitrariamente, tenía que haber evidencias, y eso era muy adelantado para la época. Literalmente los reyes podían consultar a un brujo, y el brujo, si les decía que sí, pues entonces la persona ya con eso bastaba. O
O como vimos alguna vez con los juicios de ordalías, por ejemplo, de la Inquisición papista, cuando decían, por ejemplo, bueno, vamos a meterlo usted en este pozo por 5 minutos, si usted se muere es porque usted era culpable. Entonces esas son las ordalías. O sea, nada de esto era verdaderas pruebas. En cambio, miren lo que dice el Señor: se necesitan pruebas, evidencias o testimonios. Y dice 2 o más testigos. Cuando dice 2 o 3 no quiere decir que 3 es el límite, no, mínimo 2. O sea, un solo testigo no bastaba para dar fe contra una persona, hermano, porque estaba de por medio la vida de otra persona. Por más de que fuera sospechoso de asesinato, hasta que no se comprobara que de verdad había sido un asesinato, no podía quitársele la vida a esa persona. Leamos Deuteronomio 17:6. Dice: por boca de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por boca de un solo testigo. ¿Sí? Es un principio. No bastaba una sola persona, debían ser 2 personas, mínimo. De ahí en adelante las que fueran necesarias. Bien. Un detalle importante es que ahí habla de testigos, no simplemente es buscando, como hoy día en el populismo, de buscar votos, y entre más votos pues más tengo a mi favor. No, testigos de gente que podía dar fe de lo que está diciendo, bajo juramento. Bueno, anoten este otro, Hebreos 10:28. Y ese principio de 2 testigos como mínimo, o de evidencias para dar una sentencia, aplicaba para otras clases de delitos, para toda clase de pecados. Es más, hasta aplicaba para ofensas. Eso es muy interesante. Entonces no solamente va a aplicar para temas de un asesinato, también abarcaba para otro tipo de acusaciones, de persecuciones y demás señalamientos. Leamos Deuteronomio 19:15, que es el paralelo. 19:15 dice: no será válido un solo testigo contra alguien en cualquier delito o en cualquier pecado, o en cualquier pecado que se cometiere. En boca de 2 testigos o en boca de 3 testigos será válido el asunto. ¿Se dan cuenta? Insisto, es un principio de testimonio. Leamos ahora el 21. Y no lo perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bien. Entonces sigamos. Se necesitaban evidencias, y si se trata de testimonios como la prueba, entonces se requerían mínimo 2 de ahí en adelante para poder dictar una sentencia, más que todo cuando eran penas de muerte. Bueno, de la mano con eso, en lo que estamos leyendo de Números 65, se consideraba inválida toda forma de pago o soborno para evitar la muerte del homicida. Muy importante. O sea, si alguien había asesinado a otro, él no podía pagar una multa, él tenía que morir, porque ¿cuál es el principio? El otro principio: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Ese principio, que pues en el mundo lo han ridiculizado como sinónimo de venganza, no está hablando de venganza, como que a mí me dieron un puño, entonces yo tengo que devolverlo. No está hablando de eso, está diciendo es que el juez debía dictar una sentencia que fuera proporcional al daño ocasionado. Entonces, si alguien había asesinado a otro, él debía pagar con su vida. Si alguien había dañado los bienes de otro, bueno, había que cuantificarlos para que el otro pagara los bienes. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, eso es lo que significa. Entonces, el asesino no podía ser rescatado pagando nada, porque la ley de Dios ya lo había condenado. Veamos Levítico 24:17. Dice: el hombre que hiere de muerte a cualquier persona ciertamente ha de ser muerto. ¿Sí? Hiere de muerte o asesina a otra
persona. El asesino no podía ser objeto de lástima. Dese cuenta cómo es lo contrario del sistema penal de hoy. Hoy los falsos derechos humanos prácticamente promueven una lástima barata por el malvado, al punto de que buscan excusarlo de sus delitos. No, es que él es una víctima del sistema. Si el Estado le hubiera dado todo, él no hubiera hecho eso. Por lo tanto, él es una víctima más. Y así van rebajando tanto el estándar de justicia que prácticamente premian al malvado por lo que hizo. Y a la víctima simplemente que aguante para que muestre que de verdad tiene amor, perdonando, como si el perdón fuera tachar lo que ocurrió o borrarlo de la existencia. Perdonar no es impunidad, hermanos, jamás. Entonces, el asesino no puede ser objeto de lástima, porque vida por vida, dice el pasaje. Bueno, además, un detalle interesante, en Mateo 5:38 parece que los fariseos habían utilizado el principio de ojo por ojo para aprobar la venganza. Sí, bueno, si los fariseos cometieron ese error, ¿cuánto más hoy la gente del común va a pensar eso? Es más, usted hable de eso con cualquiera, ojo por ojo, diente por diente, ¿y cuál es la impresión que va a generar? Que usted está diciendo es que uno tiene que pues prácticamente devolverle lo que uno le hace. Esa es la pésima lectura que tiene el mundo desde los fariseos hasta hoy. Bueno, esos principios, el principio de testimonios, mínimo 2 en adelante, y vida por vida, principios de justicia y testimonio, muy importantes. Nos recuerda el hecho de que los pecados por soberbia y los pecados bajo pena capital no tenían expiación. Si alguien pecaba con un pecado que ya estaba dictado, que era pena de muerte, o si alguien pecaba y había evidencias, no había sacrificio, no había holocausto que pudiera tachar lo que hizo. O sea, el sistema de sacrificios en el tabernáculo no estaba diseñado para que el malo pague monetariamente o comprando un animal y así ya borra todo. Que eso es precisamente lo que hace el sistema de penitencia en Roma. En Roma el pecador más inmoral que puede haber puede pagar sus culpas haciendo penitencia, cumpliendo sus sacramentos o demás cosas que le dicten a través de sus confesiones con el cura. En fin, el caso es que el sistema de ceremonias en Levítico no estaba diseñado para darle perdón al pecador impenitente, al pecador atrevido y soberbio, al pecador que lo hacía premeditado. Nunca. Es más, ¿se acuerdan que alguien podía ir a la ciudad de refugio y tenía que quedarse ahí hasta cuándo? Hasta que muriera el sumo sacerdote. Esa persona, si estaba en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote, quiere decir que se había dictado sentencia de que no debía morir. No era inocente porque sí, verdad, mató a alguien, pero como no había culpa no debía morir. De todas formas, él no podía pagar para que lo dejaran salir de la ciudad, porque la ley era clara. ¿Qué le decía la ley? Que se quede ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. No podía pagar para salir libre de ahí, hermano. Ningún valor para poder regresarse a su pueblito, digamos. No, si ya había quedado en esa ciudad de refugio, tenía que quedarse ahí los años que Dios diga, porque ese era el plazo legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vemos principios: el principio de testimonio, el principio de justicia. Vemos también el principio de la legalidad, porque lo que la ley decía, así debía cumplirse, sin buscar atajos o permitir corrupción. Bueno, en los versículos 33-34, que se conectan con Deuteronomio 19:10, leámoslo. Deuteronomio 19:10 dice: para que no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y haya sobre ti sangre. Bueno, estas leyes que Dios está mostrando son casuísticas, o sea, presenta una norma por medio de casos.
¿Se acuerdan que vimos qué pasaría si alguien empuja a otro? ¿Qué pasaría si el hierro del hacha se sale del mango y el hierro vuelve y le pega a alguien? O sea, la ley está hablando en términos de casos, casuística, ¿sí? Bueno, el Señor presenta esas normas así, de manera casuística, porque eran cosas que sí podían pasar. También la presenta de manera celosa e insistente, porque la reitera y está ahí siendo estricto. ¿Para qué todo eso, hermano? Bueno, para proteger la pureza moral de la nación. Miren la insistencia detrás de todo esto, ¿cuál es? Yo moro ahí, yo moro ahí. No se contamine tu tierra, no se contamine tu tierra. Porque si se derrama sangre inocente, la sangre del inocente solo puede cubrirse con la sangre del asesino. Si estas leyes eran pasadas por alto, la tierra iba a quedar impura, dice la Reina Valera contemporánea. ¿Impura por qué? Por culpa de la sangre no vindicada. La sangre derramada injustamente tenía que ser vindicada, o sea, vengada. Y si no lo era, pues entonces la tierra iba a quedar contaminada. Entonces los israelitas debían asegurarse de no profanar la tierra con sangre inocente, ni con homicidios impunes. O sea, esto niega la impunidad, no puede permitirse la impunidad, porque el Señor habitaba en medio de ellos. Y Dios, que es santo, que es celoso, no iba a aplaudir que se diera por inocente al culpable, ni tampoco que el culpable no se le hiciera nada. No es justo, y el Señor sí es justo. Bueno, leamos ahora Deuteronomio 19:16 al 20. Dice: cuando se levante testigo falso contra alguien para acusarlo de rebelión, por ejemplo, entonces los dos hombres litigantes, o sea, el testigo y el acusado, se presentarán delante de Jehová, o sea, en el tabernáculo o el templo, delante de los sacerdotes y los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, o sea, investigar. Y si resulta falso el testigo, el que testificó falsamente contra su hermano, le harán a él como él pensó hacer a su hermano. ¿Se dan cuenta? Vida por vida, el principio de vida por vida. Y quitarás el mal de en medio de ti, y los que queden oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad como esta en medio de ti. Mire cómo se juntan los principios. Vimos principio de testimonio, más de dos testigos. El principio de justicia, vida por vida. El principio de legalidad, es decir, de ser estricto, porque Dios está ahí en la tierra con ellos, ¿cierto? Bueno, ahora juntemos los tres principios en un caso real. ¿Qué podría hacer? Se juntan testigos para que maten a alguien injustamente. O sea, van a utilizar una ley que es de Dios, una ley que es justa, pero para ocultar su intención asesina y quitarle la vida a alguien legalmente. Impresionante hasta dónde llega el pecado del hombre, hermano. El pecado de la humanidad es tan descarado, tan diabólico, que hasta utilizan los instrumentos de justicia para ocasionar más pecado. Entonces, de la mano con lo anterior, imaginémonos un testigo que rinde declaración en una audiencia pública. ¿Cuál es el deber de los jueces? Investigar muy bien cada intervención. No era simplemente ¿cuántos testigos hay? Bueno, fulano dijo tal cosa, fulano tal esta, listo, bueno, ya, 2, 3 testigos, suficiente, pena de muerte. No podía hacerse así. Tenía que inquirir bien, de modo que el testigo se debía cuestionar. Porque pongámonos a pensar, ¿cómo hace uno para probar que un testigo es falso? Toca estudiar muy bien el caso, toca prácticamente, estudiar a la persona, ir a investigar personalmente. Que hermano, no era poca cosa ese puesto de juez, como todavía hoy no lo es.
Entonces, si resultaba ser falso el testigo, se le iba a condenar bajo el mismo tipo de pena que pretendió contra su prójimo. Y tal como se hizo con el homicidio, esta sentencia demostraría que esa persona tenía una mala intención. El homicida se le impedía ir a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque había albergado enemistad contra su prójimo, o sea, lo mató premeditadamente, la intención. Y aquí el testigo resulta falso porque le diríamos popularmente, le pillaron la intención, tenía la intención de matar al prójimo. O sea, el tema de la intención en la ley es algo importante, pero en la ley colombiana no. En la ley colombiana, por eso es que alguien, si mata a otro sin culpa, de todas formas es un asesino. Lo culpan o lo procesan, por ejemplo, por homicidio culposo, y es un delito tremendo. En cambio, la ley del Señor no hacía eso. Le brindaba, por ejemplo, el asilo en la ciudad de refugio. En fin. Entonces, el aspecto subjetivo, o sea, la intención, determinaba la pena o incluso lo eximían de responsabilidad. Mateo 15, 19, se los leo. Dice: porque del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, los homicidios. ¿Sí? O sea, estos principios demuestran el hecho de que Dios esté resaltando tanto la intención del delincuente. Está demostrando que los delitos vienen del corazón. No fue culpa de la sociedad, o porque tenía traumas de su niñez, o porque creció en un lugar pobre, o porque fue impulsado por discursos de odio. No, es porque en su corazón era un homicida. Lo dice el Señor Jesús. Entonces, por eso el Señor dice: se quitará el mal de en medio de ti. Se debía dar el castigo que pretendía el falso testigo, y eso que le iba a hacer al falso testigo servía como ejemplo para el pueblo de las consecuencias que sobrevendrían para cualquiera que quebrantara ese mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuál mandamiento es ese? El noveno mandamiento. Y ya para terminar les tengo algunas aplicaciones. El Señor Jesús, hermanos, trajo todos esos principios al nuevo pacto. Uno puede decir: es que esas leyes eran para antes. Para la iglesia siguen aplicando. Se los pruebo de esta manera. Mateo 18:16. Si tu hermano pega contra ti y si no te oye, entonces díselo o ve con 2 testigos, ¿se acuerdan? Sí, entonces aquí vemos que el Señor está tomando el principio de Números y Deuteronomio para hablar del testimonio. Juan 18:17, Cristo dice: no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Sí? Entonces Él está trayendo los principios. Segunda de Corintios 13:1, los apóstoles los siguieron aplicando. Dice el apóstol Pablo, prácticamente, o parafraseándoles: voy a llevar palabra de disciplina a la iglesia, y todo lo que vamos a hablar va a costar en boca de 2 o 3 testigos. Los principios están vigentes. O sea, esos principios legales y civiles se volvieron morales, son morales. Y las iglesias bíblicas tienen que seguir aplicando esto. Primera de Corintios 5:13, el texto cuando decía: reúnanse y expulsen al que pecó de tal manera, para que voten, ¿sí? Y conste con los testigos. Lo mismo, hermano. O sea, esos principios de justicia y testimonio siguen vigentes a la ley, a los ojos del Señor. En las iglesias bíblicas se usan esos principios y se adecúa lo que la iglesia decida a la justa voluntad de Dios cuando se ejerce por voto de mayorías.
y se aplica buscando la restauración de un creyente cuyo pecado ha sido comprobado. Importante. Incluso en las iglesias sigue aplicando, como les decía, hay 2 o 3 testigos, pero son testigos, no son compinches, no son mejor dicho, los amigos y no, sí, no, a mí también me dolió lo que él dijo, a mí también, sí, entonces unámonos y así vamos a, porque ya somos 2 testigos, eso no es. Primera Timoteo 5:19, vuelve otra vez el apóstol Pablo a decir, incluso si alguien tiene una acusación contra un pastor, tiene que haber 2 o 3 testigos. Eso aplica para todos. Si el acusado es un pastor, si el acusado es un hermano, si el acusado es el que sea, sigue siendo lo mismo. Bueno, de todas formas siempre debe comprobarse. Así que esos principios vemos que están vigentes en el Nuevo Testamento. Y saben, hermanos, el Señor Jesús asumió el pecado del hombre porque a él lo acusaron así. Le llevaron falsos testigos, lo juiciaron con pena de muerte. Los jueces dijeron, bueno, 2, 3 testigos, no, ya para qué más, lo que él ha dicho, qué celo de la ley tenemos, y se arrancan las vestiduras y lo condenan a muerte. Rompieron todo el proceso de la ley del Señor. Los que debían morir eran los falsos testigos, no el Señor. Pero todo eso fue para el Señor purificarnos a nosotros, hermanos, de toda nuestra maldad, de nuestros pecados, de todos los homicidios que han salido de nuestro corazón, que han habido en nuestros pensamientos, en nuestra lengua, de todos los falsos testimonios, todas las cosas que hemos dicho de alguien, no constando o torciendo, tergiversando, inventando intenciones en la gente. Todo eso el Señor lo llevó en la cruz y Él mismo lo vivió en carne propia para hacernos libres de nuestra maldad. Oremos.